sin más palabras, doctor Manuel Aguirre Rodas, agradeciéndole que haya prestado su concurso a estas audiencias públicas y a este proceso de selección. Le otorgamos a partir de ahora el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores ministros del Consejo de la Magistratura, honorables miembros del Tribunal de Honor, público asistente. Deseo agradecer a Dios por la honra de estar en este recinto convocado por el Consejo de la Magistratura a los efectos de exponer mi visión sobre el gobierno del Poder Judicial y el rol que debe cumplir un ministro de Corte Suprema de Justicia en el Paraguay. Particularmente considero que la independencia del Poder Judicial, si bien se halla establecida en el artículo 248 de la Constitución Nacional, aún debe recorrer un buen trecho para que en el plano jurídico y fáctico pueda consolidarse en forma definitiva. El control político sobre un segmento importante de sus integrantes se halla fortalecida desde el mismo instante y conforme al artículo 252 de la Constitución Nacional, los jueces son designados a plazos y a falta de una ley de carrera judicial, la dependencia es aún más pronunciada. Considero que la inamovilidad del magistrado debe establecerse desde el inicio del ejercicio de sus funciones como garantía de su independencia y sobre todo para seguridad de la ciudadanía. Es imprescindible que el juez cuente en un futuro con una ley de carrera judicial. El sistema actual, sobre todo en el ámbito penal, nos convierte no precisamente en jueces independientes, sino en burócratas, en magistrados del derecho obvio, siempre recelosos de entender en causas donde implique juego de poder o sujeto a la supervisión de los medios de comunicación y al entender que vamos a ser mal visibilizados socialmente y terminar más de las veces denunciados en el jurado de enjuiciamiento, la consigna para algunos es no ingresar en la franja de los problemas. Un buen servicio de justicia depende de la clase política que tenga un país. En el sistema imperante en que la mayoría de los jueces fuimos designados, ser buen juez dependía en gran medida de qué clase de patrocinio político se recibía. Por una parte, de aquellos que visualizaban al magistrado como una expresión patrimonial de sus liderazgos, o de aquellos que visualizaban al magistrado como un ciudadano que pudiera cumplir la consigna del buen desempeño que todos los partidos políticos públicamente afirman como expresión de su ideología en el Paraguay. Afirmo que en la etapa actual del Consejo de la Magistratura, recordando a aquel gran Consejo del año 1995, se puede abrigar esperanzas fundadas en un mejor servicio de justicia, ya que esta institución ha inaugurado los procesos formales a través de un reglamento que, por más imperfecto que sea, representa lo que un segmento importante del servicio de justicia espera. La posibilidad manifiesta que su idoneidad, logros, méritos, sean adecuadamente evaluadas por sobre la cobertura política que uno pudiera exhibir. Es un inicio que genera incluso resistencia, pero estoy convencido que un ministro de Corte Suprema de Justicia debe apoyar los procesos formales iniciados no solo por el Consejo de la Magistratura, sino también los implementados por otros estamentos del Estado, consolidarlos y profundizarlo al interior del Poder Judicial. Esos procesos formales al interior del Poder Judicial y en algunos casos ya iniciados deben ser impulsados y consolidados con la creación de una superintendencia para la supervisión del desempeño profesional del magistrado, a cargo de un ministro de Corte con la asistencia de jueces especializados en cada área,
no solo para investigar las denuncias que pudieran existir contra el magistrado, sino para monitorear el desempeño profesional del juez en las causas en trámite. Si bien existe en la actualidad una dirección de auditoría de gestión, esta por su función solo se limita a informar si cuánto expediente tiene el juez y si se halla al día en su tramitación. Si la consigna es mejorar la gestión del Poder Judicial, es imprescindible detectar las falencias que pudieran existir en la gestión jurisdiccional del juez para aplicar los correctivos que sean necesarios. La creación de una dirección anticorrupción a cargo de un ministro de Corte con la función de investigar las denuncias que puedan realizarse en ese ámbito. Debe, en su caso, actuar de oficio realizando un monitoreo del crecimiento patrimonial de los que cumplen servicio en el Poder Judicial, con facultades investigativas para solicitar no solo los informes de correspondencia de la Contraloría de la República, sino también de otras oficinas gubernamentales. Esta dirección ayudará indudablemente a transparentar y fortalecer la imagen del Poder Judicial y, sobre todo, servirá como aliciente al buen magistrado que cumple con sus funciones, entendiéndose que los dictámenes de esta dirección se asentará en su legajo, que será de vital importancia una vez promulgada la Ley de Carrera Judicial, ya que la misma será uno de los parámetros imprescindibles para su confirmación y ascenso. Mora judicial. La misma obedece a razones de carácter estructural, de planificación y gestión. Las últimas cifras publicadas por la Dirección General de Estadística del año 2014 demuestran que la mora judicial alcanza en algunos casos hasta el 70%. Si entendemos que la mora obedece a razones estructurales, necesariamente se debe reformular los sistemas de enjuiciamiento en el ámbito civil. Se habla frecuentemente en su oralización, razones presupuestarias y falta de profundización en su implementación procesal lo van a impedir a corto plazo, por la que se deben buscar otras alternativas. Una de ellas, y posibles, es la implementación del procedimiento de conciliación obligatoria en toda clase de juicio, siempre que no se hayan relacionadas a las normas de orden público. En el ámbito procesal penal contamos con un código excesivamente recursivo. Como lo afirmara el profesor Zaffaroni, un código con excedencia de recursos no solo facilita la mora, sino en muchos casos la impunidad. Se debe reflexionar sobre la posibilidad de una reforma a corto plazo en cuanto a los mismos. Por otra parte, es imprescindible la implementación del procedimiento de flagrancia para todo tipo de ilícitos que reúnan dichas características. En estos momentos, dicha posibilidad está siendo estudiada por la Comisión de Reforma Penal en el Parlamento de la Nación. En el ámbito penal, la posibilidad de reformular alguna de sus figuras, la implementación de días como sanción y la prisión nocturna como cumplimiento de la misma, debería ser objeto de aplicación para humanizar el sistema, sobre todo para aquellos hechos punibles de mínimo impacto social. La implementación de los medios tecnológicos en el ámbito jurisdiccional ya se halla en marcha. La Dirección de Tecnología del Poder Judicial tiene culminado más del 80% del llamado expediente electrónico, se tropieza con la dificultad de un organismo certificador de las firmas electrónicas y el hecho cierto que la Internet solo abarca un 35% del territorio nacional. Los recursos en el poder tecnológico en el Poder Judicial debe tener por finalidad no solo combatir la mora, sino también la de transparentar la gestión jurisdiccional para una positiva visualización por parte de la ciudadanía de los sistemas de resolución de conflictos, cualquiera sea su ámbito. Un Estado social de derecho no se construye sin un Poder Judicial independiente. En nuestro país
donde las asimetrías sociales son pronunciadas y la ineficiencia del Estado ha sido profundizada por muchos factores, impiden visualizar la importancia de un poder judicial independiente, de jueces con independencia de criterios, ya que aquellos conflictos de carácter social y político en cuanto a su resolución frecuentemente es trasladada al ámbito jurisdiccional antes de tener su solución en esos estamentos. Los derechos humanos, abordado por mi parte como tesis doctoral, no solo consiste en la incorporación de cuantos convenios internacionales puedan existir sobre la materia en el sistema jurídico nacional. Para su real vigencia, insisto una vez más, es necesario contar con un poder judicial independiente en donde, como lo dijera Carlos Antonio López en el Reglamento de Justicia del año 1844, la ley debe ser igual tanto para el poderoso como para el menesteroso. Hoy hablamos de las reglas de Brasilia, del acceso a la justicia de los sectores vulnerables, de las cuestiones de género. ¿Qué utilidad pueden tener tantos convenios, reglas, recomendaciones, si no somos capaces como magistrados de expresarlo en nuestras resoluciones por aquellas razones ya mencionadas? Ante la existencia de 40.000 abogados matriculados, 54 universidades y 100 facultades de Derecho, es imperativo formalizar ese importante segmento del servicio de la justicia. Reimpulsar una ley de suficiencia que implique un examen previo de conocimiento antes de habilitar al abogado en el ejercicio de la profesión. En su momento, el exministro, profesor doctor Altamirano, intentó ese importante aporte para el funcionamiento del sistema judicial. Es fundamental que para el ingreso en el sistema del servicio de justicia, la formación inicial en la escuela judicial sea un requisito excluyente para el futuro. Por otra parte, la formación continua del magistrado debe estar orientada desde esta institución en la que se debe dar oportunidad al operador del sistema judicial, no solamente en adquirir conocimiento, sino también en desarrollar algún talento, la que pudiera exhibir. Un ministro de Corte Suprema de Justicia debería, en todos los casos, dedicarse al ámbito jurisdiccional. Preocuparse de su logística, de la ejecución de su presupuesto, tendría que ser obligación de otros estamentos. Si bien se ha creado una superintendencia para dicho efecto, entiendo que no es suficiente. Definitivamente un ministro de la Corte Suprema de Justicia debe alivianar su carga de trabajo, dejando la cuestión administrativa y presupuestaria para otros ámbitos. Agradeciendo el tiempo que se me ha brindado como ciudadano, que nació, creció, se recibió de abogado durante la vigencia de un prolongado estado de sitio, establecido por un régimen dictatorial, la visión que anhelo a ser observador directo de un sistema de abusos sin jueces ni fiscales que pudieran acudir en ayuda de los que ejercíamos nuestro derecho al disenso, es la de un poder judicial independiente al servicio de la democracia y de los derechos humanos. Quisiera, para finalizar, recordar al juez Rubén Benítez, que en el año 1958, contrariando la petición expresa de un tirano, no dudó en absolver de culpa y pena a un dirigente comunista. En su nombre, y recordando dicho coraje, saludo a todos los colegas magistrados, fiscales, jueces, defensores, abogados, ciudadanos, que a lo largo y a lo ancho de la República hoy están luchando por la vigencia del Estado del Derecho en Paraguay. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Manuel Aguirre. Vamos a pasar primero a las denuncias concretas y luego a las preguntas que el público desee hacer. Tenemos una denuncia cuya copia se le fue trasladada en su momento por escrito y dice lo siguiente: se le acusa al doctor Aguirre Rodas
de retener un expediente en su juzgado por casi 8 años en una causa conocida como Cristian Ramón Recalde y otros sobre tentativa de homicidio y robo agravado. Se trata del caso de Héctor Fernando Acosta Flores, privado de la libertad en la unidad penitenciaria Esperanza desde el año 2005. Su condena ya había compurgado en el 2010 y pasó 5 años habiendo vencido su condena. Nos gustaría escuchar su respuesta al respecto, doctor. Cómo no. Dicha causa se tramitó ante el juzgado penal número 20. Yo nunca fui titular de ese juzgado. Desde el año 2006 soy titular del juzgado penal número 5 y confirmado en el mismo cargo en el año 2013. El señor Héctor Fernández Acosta Flores fue condenado en el año 2007 por los jueces Silvio Reyes, Carlos Ortiz Barrio y Dionisio Fruto. Anterior a esa condena, el señor Héctor Fernando Acosta Flores se encontraba cumpliendo otra de 4 años de privación de libertad por otra causa del año 2003. El anterior juez de la causa, el doctor Silvio Reyes, remite el expediente al juzgado de ejecución penal número 2 a cargo en ese entonces del juez penal Carlos Escobar, momento en que la defensa del acusado solicita la unificación de las dos causas. Aclaro que nunca tuve ese expediente en forma material en mi despacho o en mis secretarías. El juez de ejecución nuevamente remite a este último magistrado para la unificación de la sanción por petición expresa del procesado. Se emite una resolución por parte de dicho tribunal y por negligencia de aquel juez, de aquel juzgado penal sentencia número 20, nunca se notificó del rechazo de la unificación de pena y el expediente quedó varado en ese juzgado. En diciembre del año 2014, la última semana, la abogada Alda Cardoso, directora de seguimiento de la situación procesal del Ministerio de Justicia, me solicita la libertad por compurgamiento de sanción de la citada persona. Ordeno la búsqueda de dicho expediente en el juzgado penal número 20, como así también en el juzgado penal de ejecución de sentencia número 2. Me traen materialmente a la vista el expediente y veo que como última providencia dice: remítase nuevamente estos autos al juzgado penal de ejecución número 2, y así lo hago. En dicha instancia, la actuaria Juliana Romero se niega a recibir el expediente. Nuevamente le solicito a la actuaria del juzgado penal número 20 que hablen con el juez de ejecución, el doctor Víctor Medina, quien consiente la decisión de su actuaria. Ante dicha situación y pudiendo impugnar al juez de ejecución, dispongo por razones de humanidad, de proximidad, como me dijera mi profesor el doctor Paredes, exministro de la Corte Suprema de Justicia, y resuelvo la libertad del condenado en fecha 12 de enero del 2015. Dispuse dicho decisorio sin ser competente para dicho efecto, haciendo prevalecer el principio de libertad por sobre los trámites burocráticos. El Consejo tiene a la vista los siguientes documentos que avalan mis afirmaciones. Decreto de nombramiento de la Corte Suprema de Justicia en la que en el año 2006 me designa juez penal de liquidación y sentencia número 5 y del año 2013 de esta ciudad. Nota remitida por el coordinador de juicios orales, en la cual consta que nunca fui sorteado juez en las causas mencionadas y que el mismo correspondía al juez penal de aquel entonces, el doctor Silvio Reyes. Informe de mis 2 actuarios en donde consta que dicho expediente jamás fue tramitado en ninguna de mis secretarías. Informe remitido por la actual jueza penal de sentencia número 20, la doctora Lisa Batilana, en la que consta que el expediente pertenece a su juzgado. Copia autenticada de las resoluciones mencionadas precedentemente y las actuaciones realizadas por mi persona durante la última semana del año 2014 y la primera del año 2015.
incluyo el acta elaborada por las actuarias de la negativa de recepción de estos autos en el Juzgado de Ejecución Penal número 12. El informe que les presento ratifica la tesis imprescindible, necesaria de la creación de auditoría, no solamente de una auditoría de gestión judicial, sino de una dirección de supervisión judicial que monitoree los trámites del expediente y las resoluciones que emite un juez. Eso es todo, doctor. Gracias, doctor Manuel Aguirre. Debo decirle también que así como en el reglamento se establece la entrega de la copia de las denuncias formales para que usted la conteste como acaba de hacerlo, también nosotros hemos habilitado a través del diario ABC Color y Última Hora la posibilidad de que ciudadanos comunes pudieran hacerle llegar reclamos que si usted está de acuerdo les responde, o si no, como es el primero, el plazo no nos dio. Entonces yo le consulto, hubo un reclamo concreto sobre un tema que ha conmovido a la República, que tiene que ver con su fallo en relación al sonado caso de la tragedia de Licuabolaños. Entonces le traslado esta pregunta para que usted pueda aclarar o fundamentar su posición de aquel entonces, si así lo considere. Voy a hacerlo. Particularmente me formé como magistrado en la ciudad de Encarnación en los periodos del año 2000 al 2006. Era, digamos, hasta si se quiera, un ambiente idílico de esa ciudad, donde el magistrado se desempeñaba sin ningún tipo de presión. Durante los 5 años y medio que estuve en esa hermosa ciudad, nunca recibí una llamada telefónica, ni siquiera una insinuación de presión. Ahí inicié y culminé la tesis doctoral abordada sobre la materia de derechos humanos. Me traslado acá y me designan como juez penal número 5, y pasado el tiempo se inicia, vamos a decir, los sorteos de los juicios de los jueces para entender las causas. Casi todos se inhibieron de entender dicha causa. Yo no tenía motivo de excusación. Trasladé, digamos, la postal de Encarnación pensando que en esta ciudad uno podía también trabajar de dicha manera. Nunca visualicé que esos procesados socialmente ya estaban condenados por los medios debido a esa tragedia de envergadura. Tal vez esperaban que yo me sumara a la corriente, pero yo no soy un burócrata, soy un juez. Trato de aplicar la norma conforme a mi criterio, a lo que yo entiendo, a mi poco o mucho entendimiento que pueda tener de las causas. Asumí ese criterio con toda responsabilidad. Me reafirmo en ese criterio con toda y mayor responsabilidad aún. No reniego haber actuado en dicha causa. Tal vez me arrepiento del costo personal que ha tenido para mí y para mi familia por la persecución y los atropellos de que he sido objeto. En dicha ocasión, solamente el doctor Altamirano me preguntó sobre la seguridad de mi familia, sobre cómo estaba yo. La doctora Alicia Pucheta me llamó para alentarme. Fueron los dos únicos ministros. Tardaron exactamente 15 días en emitir un comunicado, no en defensa del juez, para eso están los recursos y para eso están las denuncias, sino esa Corte debió emitir un comunicado al instante defendiendo la institucionalidad de la República, sino también del Poder Judicial, más bien del Poder Judicial. Pasados los años entiendo lo siguiente: si volviera a ocurrirme lo mismo, en entender en una causa donde no existiera garantías, directamente ya no lo voy a someter a ningún sufrimiento a mi familia. Tampoco voy a inhibirme. Lo que voy a hacer es renunciar al servicio. Cuando no hay garantía en un lugar donde hace un trabajo, uno tiene que salir de dicho trabajo. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, doctor Aguirre. Yo tengo una primera pregunta
que un integrante del Tribunal de Honor se la traslada y es la siguiente. En la hipótesis de perseguirse penalmente a los miembros del autodenominado EPP, ¿qué influencia tendría la calificación de los actos delictuosos como delitos permanentes o delitos continuados? Por favor, ilustrar a los presentes sobre los conceptos referidos en cuanto a una u otra forma de tipificación de los delitos múltiples. ¿Se entendió la pregunta, doctor? Sí, sí, me puede repetir, por favor, doctor. Le voy a entregar personalmente la pregunta para que la lea y la responda con tranquilidad. Particularmente considero al EPP como un grupo subversivo de tinte cuasi terrorista o terrorista, ideologizado como fundamento de sus acciones, por la que yo considero que el EPP, en cuanto a su calificación, merece la del delito permanente, por su estructura, por su organización, por su presencia, por sus amenazas y por sus acciones, no esporádicas a veces, sino continuas. Por lo tanto, cometen delitos de carácter permanente. En cuanto a los llamados delitos continuados, más bien obedece a otro tipo de estructura otro tipo de estructura organizacional. Más bien se refieren a aquellas bandas que se asocian criminalmente para planificar, vamos a decir, hechos punibles comunes relacionados a robo, homicidio o que van sumándose en forma alternativa. Eso es lo que yo entiendo por los llamados delitos continuados y más bien obedece a las asociaciones criminales. El EPP no es una asociación criminal, es una asociación, es una organización política con ideología extrema, con acciones de tinte terrorista. Muchas gracias, doctor Aguirre Rodas. Estoy mirando al Tribunal de Honor si existe otra pregunta. Si existe alguna pregunta de la sociedad civil o ciudadanos presentes, solo levantan la mano, un asistente va a retirar el papel y se la trasladamos si corresponde al candidato. Allá está levantando. Hay dos personas, por favor retiren sus papeles y tráiganos a la mesa, vamos a evaluarla convenientemente. Si pasá, Félix, pasá. Acá todo el mundo trabaja. Que dije una señorita, pues no es precisamente. Ahora sí. En relación a los derechos adquiridos de los funcionarios públicos frente a los derechos en expectativa. Sí, parece que sí, gracias, señora. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Bueno, acá hay una pregunta importante. ¿Qué posición tendrá usted en relación a los derechos adquiridos de los funcionarios públicos frente a los derechos en expectativas? Sí. Ratifico la posición que los derechos adquiridos deben ser respetados antes que los derechos en expectativas. Muy bien, muchas gracias, doctor Aguirre. Otra pregunta de un ciudadano. En caso de ser electo, ¿qué haría para erradicar la actitud corporativista imperante en el Poder Judicial y lo mismo en el caso de nepotismo? La actitud corporativista en el Poder Judicial es uno de los graves problemas que tenemos, en donde usualmente el humilde ciudadano es el que sale siempre perdiendo. Eso se debe a que tenemos jueces burócratas que prefieren seguir la corriente antes de aplicar en forma consciente el derecho. Yo estoy muy
pero muy contrario al corporativismo dentro del Poder Judicial, y no voy a dudar un solo instante en impulsar aquellos mecanismos disciplinarios que pudieran existir contra ese tipo de anomalía moral. En cuanto al nepotismo, da rechazo de plano. Aclaro, yo tengo una hija que hace años está trabajando en el Poder Judicial, tengo otro hijo que este año se recibe de médico veterinario por la Universidad Nacional, por la que tanto no me voy a sentir tentado a andar contratando a un veterinario para que trabaje en el Poder Judicial, ni mucho menos tenerle a mi hija en mi despacho o cerca de mi despacho. Ella elegirá la forma de seguir con su carrera. Gracias, doctor. ¿A los miembros del Consejo tienen alguna pregunta? Sí. El doctor Juan Ramón Bueno Jara tiene una pregunta para el doctor Aguirre. Doctor Aguirre, usted en su exposición habló de la oralización de los juicios civiles. Este es un tema que estuvo muy debatido hace un tiempo atrás. Usted ha estudiado a fondo las consecuencias que ha producido en el país como ser Argentina. ¿Y usted a favor de qué posición está? ¿A favor de la oralización o el sistema de expediente tal como lo estamos haciendo actualmente? Particularmente considero que el tema debería ser objeto de mayor análisis. Particularmente considero que los costos de la oralización de los juicios civiles son muy elevados. Se habla de hasta un 3% del Producto Interno Bruto, por lo tanto su realización a corto plazo es imposible. Particularmente considero que también se debería unificar el procedimiento en el área civil con un único código de procedimiento general. Mi posición, doctor, actualmente es contraria a la oralización del procedimiento civil, pero urge, por el sistema de mora que tenemos en ese ambiente, que se incorporen algunas figuras como la mediación, que ha tenido un notable éxito en la Argentina, hasta el extremo que el 70% de los casos que se ingresan en el sistema judicial argentino son solucionados en ese ámbito y solamente llegan el 30% al ámbito jurisdiccional. Gracias. Tiene la palabra el doctor Cristian Criscovich, quiere decir una pregunta al postulante. Sí, doctor Aguirre, usted en su exposición se refirió a que la Corte Suprema debe dedicarse meramente a cuestiones jurisdiccionales, excluyendo las tareas de superintendencia que hoy las tiene. Sin embargo, también sugirió dos ideas de creaciones de nuevas superintendencias, concretamente de desempeño efectivo de jueces y una superintendencia anticorrupción. ¿Cómo concilia ambas ideas, doctor? Actualmente los ministros de la Corte supervisan la compra de insumos desde bolígrafos hasta la construcción de edificios para la gestión jurisdiccional. Obviamente eso le quita mucho tiempo, pero esas oficinas que supongo debe ser creada y es necesaria, va a ser soporte para la Corte para monitorear adecuadamente la gestión jurisdiccional por una parte y sobre todo es imprescindible que el Poder Judicial pueda expedir o remitir, no sé el término preciso, credibilidad en cuanto a su imagen, por eso es necesario esa oficina anticorrupción. Entiendo, ¿verdad?, de que la credibilidad socialmente aceptada, que pueda ser aceptada de diversos ámbitos sociales o políticos, va a fortalecer y consolidar esa independencia judicial que muchos buscamos y sobre todo al interior del gremio de jueces puede facilitarle mayores conquistas, como una ley de salario más digno, como una jubilación un poco más aceptables y sobre todo lo que estamos buscando mucho es una ley de carrera judicial.
Muy bien, doctor Manuel Aguirre, estamos rodeando los 30 minutos asignados a cada candidato. Tengo una pregunta más y otra probablemente del Tribunal de Honor y vamos a ir cerrando. ¿Cómo combatiría concretamente el corporativismo al que hizo relación y la falta de sanción a fiscales que prácticamente no tienen consecuencias en su actuación negligente dentro del Poder Judicial? La respuesta es sencilla y terminante. Remitir los antecedentes al jurado de enjuiciamiento, en algunos casos, remitir los antecedentes a la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial para un dictamen, en su caso, remitir los antecedentes a la Inspectoría del Ministerio Público, en su caso. Pero hay que darle una respuesta bien terminante a una cuestión que causa mucho daño a la imagen actual del Poder Judicial. Eso en el caso de los fiscales, porque obviamente la competencia es del jurado de enjuiciamiento, pero en el caso del corporativismo, que tiene componentes muchas veces de política interna. En caso del corporativismo es, básicamente para mí, es una malformación ideológica que tiene el juez de ser solidario con sus colegas. Eso no se debe admitir al interior del Poder Judicial. Y entiendo que esa dirección de auditoría judicial, con jueces especializados estudiando la tramitación de cada causa, puede elevar un dictamen fundado a la Corte Suprema de Justicia para que ellos puedan, en su caso, establecer sanciones o directamente remitir los antecedentes al jurado de enjuiciamiento. Gracias, doctor Aguirre. En su posición, ¿cree usted es partidario de un código procesal general? ¿Cómo conciliar esta posición con el principio de adecuación del proceso a la naturaleza de la causa? ¿Podrá tramitarse un juicio sucesorio como un juicio ejecutivo o viceversa? La existencia de un código procesal general ha tenido ciertos éxitos en algunos países. Obviamente, ¿verdad?, merece un estudio de cómo tramitar o conciliar un juicio ejecutivo, un juicio sucesorio o un juicio de familia. Pero entiendo que la única posibilidad de unificar ese código de procedimiento civil es empezando a reformular nuevamente estas figuras relacionadas a esos llamados juicios sumarios. Por otra parte, la existencia de un código de procedimiento general creo que va a establecer una previsibilidad importante y hasta, si se quiere, beneficioso al sistema de enjuiciamiento actual. Muy bien, no habiendo más preguntas ni del Tribunal de Honor, ni de los miembros del Consejo, ni los ciudadanos presentes, agradecemos al doctor Manuel Aguirre Rodas, lo despedimos con un aplauso y le invitamos a la doctora Irma Alfonso Bogarina a pasar al estrado. Muchas gracias, señores presidentes, señores miembros del Consejo y público asistente.